Muchas gracias por la invitación, como siempre, por parte de 5G América, por su equipo liderado por el gran pensador digital de la región, José Otero, por Lorena, y por todo el equipo que hace posible una conversación abierta, plural, sobre el papel de las telecomunicaciones y en particular en el desarrollo de nuestra región. En específico, me gustaría hacer referencia a lo que tiene que ver con la industria de los servicios digitales y de la industria de la infraestructura digital en pos del desarrollo rural, que ha sido una de las temáticas que nos ha concentrado mayormente la atención, pero una atención que hasta ahora ha sido bastante marginal, excepto por una tendencia que han ido adoptando los países de la región, y en particular el gobierno de Chile a través del Ministerio de Agricultura, de entender que la digitalización y la transformación digital del mundo rural y campesino es parte estratégica del desarrollo. Hasta ahora, en la mayoría de las conversaciones, si uno puede hacer como la trazabilidad de la conversación que ha suscitado la concentración sobre el desarrollo digital de la región, siempre ha sido puesto desde el punto de vista de la tecnología. Cómo adoptamos, ¿cierto? Cómo introducimos ciertos avances y cierta innovación tecnológica, pero la vuelta de tuerca, cuando se mira, se aproxima de una manera, podríamos decir, etnográfica en el territorio rural, tú te vas dando cuenta que las particulares y las tallas únicas sobre soluciones de telecomunicaciones en el mundo rural no suelen ser pertinentes. No existen soluciones únicas, no hay tallas únicas, hay distintas soluciones, da distintos contextos y a distintas situaciones. Hasta hace poco, hablar de conectividad digital rural era parte de la conversación y hoy día es la conversación. ¿Cómo así? Generalmente cuando uno se ha hecho desarrollos en el marco tanto de las políticas públicas, entendiendo estas políticas públicas desde el punto de vista del regulador que tiende a hacer licitaciones de espectro, asignaciones de espectro, hacer buen uso, ¿cierto?, de este bien nacional de su público, en general se hacen, ¿cierto?, a través de las políticas que interpretan el modelo de manera general. Y a propósito del modelo chileno, que ha sido líder en materia de cobertura, penetración, acceso y uso en la región, manteniendo los mejores niveles constantes. Por ejemplo, como ustedes bien saben, hasta hace muy poco Chile sigue liderando la penetración en cobertura de la red móvil, de la red fija de fibra óptica, de la velocidad de la red fija, no solamente en la región, sino que prácticamente con Singapur disputamos el primer y segundo lugar de manera constante. Pero aún así, ¿cierto? Esta complejidad que cada vez se agudiza en materia de cómo se aproximan soluciones sostenibles y sustentables en el mundo rural, dada también por la complejidad que ha experimentado y el dinamismo y el cambio que ha sufrido el mundo rural y campesino, no solamente en la composición etaria, sino que también en una suerte, ¿cierto?, de precariedad en el mundo digital. Por tanto, hoy día la conversación, cuando uno entiende que necesita aproximarse de una manera mucho más sólida y sostenida, tiene que ser entendido desde el punto de vista, ¿cierto?, de la gran política pública, no como un asunto colateral, sino que parte medular del desarrollo del país. Y así lo han ido entendiendo la mayoría de los países que están haciendo política del punto de vista del desarrollo de las telecomunicaciones para el mundo rural y campesino. En Chile, como ustedes bien saben, eh, si bien tenemos más del 98% de la cobertura de la red móvil, tenemos una de las redes más robustas de 4G en toda la región, la mayor cantidad de usuarios per cápita, la mayor inversión per cápita de telecomunicaciones junto con Barbados en toda la región, que alcanzan el 83, 93%, $93 per cápita, muy por debajo todavía de los países de la OCDE, pero muy por encima del promedio de la región. Un modelo de infraestructura, de un modelo de mercado que ha permitido, ¿cierto?, tener el giga más barato de toda la región, de tener
una industria de la infraestructura neutra, agnóstica, abierta, que ha permitido también la desagregación, ¿cierto?, de la cadena de valor de toda la industria de telecomunicaciones tal como nosotros la conocíamos o la concebíamos, ¿cierto?, hasta ahora, en el sentido de que perfectamente en toda la cadena de valor entran nuevos jugadores, nuevos players, y que lo ha permitido, ¿cierto?, hoy día que el tradicional operador de servicios se fije mucho más en la provisión del servicio al cliente final, manteniendo, ¿cierto?, todo la red, ¿cierto?, en manos de nuevos actores, tanto de infraestructura, ¿cierto?, y como de los otros servicios asociados de infraestructura. Eso ha cambiado el paradigma del modelo con eso también ha disminuido las tasas de rendimiento y los ARPU que la industria experimentaba hace bastante tiempo atrás. Hoy día en nuestra región y en particular en Chile, ¿cierto? Tenemos una baja de los ARPU que, por usuario, pero también tenemos una contradicción dentro del modelo o una tensión permanente que tiene que ver con que tenemos un régimen que cada día te exige más infraestructura, es decir, muchas más personas conectadas a la red, a Internet, consumiendo datos. En Chile, en particular, prepandemia, consumíamos 7 gigas per cápita de la red móvil, hoy día consumimos 15 gigas per cápita de la red móvil. Eso ha sido un uso constante y exponencial. Nuestro mercado de telecomunicaciones o el mercado de la infraestructura digital o el mercado de los servicios digitales ha experimentado, ¿cierto?, una rápida transformación en muy poco tiempo. El periodo pospandémico o el periodo del confinamiento involucró ciertos cambios en la conducta de los usuarios, tanto del uso de los datos, es decir, en Chile, previa pandemia, consumíamos 7 gigas per cápita de la red móvil al mes, hoy día consumimos más de 15 gigas per cápita de la red móvil, y también del mundo fijo, previo pandemia, antes del confinamiento consumíamos 100 gigas per cápita por hogar, hoy día estamos consumiendo más de 570 gigas per cápita por hogar. Entonces tú tienes esa tensión de un mercado que cada vez necesitas mucha más infraestructura por el nivel del consumo de datos, pero además tú estás hoy día teniendo una canasta digital que es contracíclica, es decir, es deflacionaria. Hoy día los paquetes de datos en Chile están bajo la canasta del IPC, es decir, están siendo cada vez más baratos por la alta competencia que hay. Hoy día en Chile un giga, ¿cierto?, cuesta 0,87 céntimos de dólar, comparado en la región que están en $5, están en $8, en $6, los precios que le siguen. Por tanto, en nuestro país se experimenta esa tensión, un alto consumo de datos, más, por tanto, tensión por sostener la inversión en infraestructura digital y cada vez más barata. Y eso va a llegar cierto momento en que el operador o el servicio va a tener que definir muy bien en dónde quiere ir, con quién quiere ir y cómo, ¿cierto?, le sigue prestando servicio al usuario final. Y en esa ecuación, el mundo rural tiene que aparecer como prioridad, porque si no, ese eslogan, ¿cierto?, o esa frase repetida que hay que hacer algo, bueno, hay que hacer hoy algo, no hay que hacer algo, ¿cierto? No en gerundio ni en participio. Vamos a pensarlo, lo estamos haciendo, sino que el mundo rural campesino se necesita ejes de acción rápido para poder actuar de manera sostenida, si no, más de un tercio de la población en Chile que habita los territorios rurales va a quedar absolutamente marginado de la sociedad digital. No solamente desde el punto de vista del acceso a servicios, sino que también del punto de vista de la infraestructura básica que tiene un país, en este caso la educación rural, la educación técnica rural, la salud rural, en fin, todo lo que significa, ¿cierto?, toda la infraestructura disponible en estos territorios. Y si eso le sumas además mercados que tienen una evolución permanente en el mundo rural campesino, también ahí hay una negación y una falta de participación del mundo agrario en la economía digital. Por tanto, si bien hay un panorama regional en materia de desigualdad digital donde se perpetúa, ¿cierto?, esta desigualdad en el mundo rural, es urgente que los gobiernos atiendan esta situación. En particular en Chile, por ejemplo, los hogares urbanos conectados alcanzan más del 78%, versus los rurales que no llegan al 50%, y en los quintiles más pobres, ¿cierto?, eso se agudiza. De las conexiones fijas en Chile, de banda ancha fija de FTTH en el mundo rural, solo alcanza al 4% de los hogares. Por tanto, esa es la magnitud de la diferencia que hay tanto en los deciles con más ingresos como en los deciles de menos ingresos. Entonces, si bien
uno puede hacer esta radiografía de dónde, con los datos obtenidos, dónde se presenta la mayor brechas digitales, brechas de acceso, brechas de uso, brechas de educación, de género, territoriales, étnicas, es sin duda en las regiones más agrícolas de nuestro país, que son las que presentan las peores tasas. Y si eso tú lo llevas a ecosistemas particulares como el mundo indígena, donde también tiene su propia cosmovisión e interpretan el uso de la tecnología, también tú ahí ves una brecha porque no necesariamente concuerdan, ¿cierto?, la política pública con las necesidades que tienen las personas en los territorios. La reducción de la brecha digital, como decía anteriormente, a propósito de la introducción, siempre ha estado siendo parte de la conversación, pero hoy día es la conversación. Acortar las brechas de acceso, la cobertura de los servicios móviles en los territorios rurales rezagados fundamentalmente implican incentivos distintos a lo como lo hemos hecho hasta ahora, tanto desde el punto de vista de la inversión como también del punto de un marco regulatorio y normativo que facilite, ¿cierto?, un ecosistema mucho más amplio en estos territorios. No es posible, ¿cierto?, avanzar en materia de conectar al mundo rural si tampoco pensamos a la par que implica ciertas modificaciones al marco normativo regulatorio que hasta ahora en muchos de nuestros países ha permanecido estático, sin mucha innovación y muy del punto de vista del regulador técnico más que del regulador social, ¿no? Hay que articular el ecosistema interno dentro de los ministerios o de las agendas de desarrollo rural en la región. No puede ser un asunto colateral ni un asunto aislado. Hay que contribuir a disminuir la sobreburocracia, porque esta sobreburocracia que nosotros siempre hablamos, ¿no? De que hay una necesidad, ¿cierto?, de estar conectado a cada minuto y a cada instante, y más que un lujo, es una demanda, ¿cierto?, social, mantener de manera fluida y asequible, ¿cierto?, Internet para todos, pero vamos a encontrar que cada vez es mucho más complejo desplegar infraestructura, cada vez es más sobreburocrático, mucho más hay mucho más barreras para desplegar fibra óptica, para desplegar sistemas comunitarios o de cooperativas de Internet, hay muchas menos facilidades para que eso ocurra. Por tanto, esa también hay una contradicción permanente, no solamente en Chile, sino que en toda la región, en términos de que la necesidad no necesariamente va a la par, ¿cierto?, de la modernización regulatoria o de los trámites, ¿cierto?, que impiden este despliegue fundamentalmente en el ámbito local. Hay una sobreburocracia perpetua en los municipios de nuestro país que no saben o no logran entender que un territorio conectado beneficia a los ciudadanos que habitan sus territorios. Si tú aumentas el 10% de la conectividad y acceso a Internet en un territorio, tú estás beneficiando directamente en mejor educación, mejor prestaciones públicas, de los servicios sociales, mejor acceso a la salud, en fin, hay un aumento del PIB relacional en los territorios que aún así falta todavía mayor comprensión que esa burocracia está atentando contra el desarrollo digital de los territorios. Es necesario ajustar y armonizar y homologar los marcos normativos. En Chile y en particular en la región, ¿cierto? Cada municipio, más de 360 o 345 diseños distintos, modelos distintos, ordenanzas distintos, interpretaciones distintas. Por tanto, este escenario de hacer cada una vez, ¿cierto?, en cada municipio, te hace que en promedio, cuando tú detectas la necesidad de conectar a las personas, en resolverlo, te estás demorando más de un año, 6 meses, en promedio como mínimo, en poder llegar con esas personas con algún tipo de solución. Hay que velar por las condiciones de la calidad y la asequibilidad. Vivir en el campo y en el mundo rural, eso no implica tener mejor o, o peor conectividad en este caso que los lugares urbanos. Hace muy poco, de hecho, venimos llegando de un trabajo de campo junto con el equipo del Ministerio de Agricultura en Chile, junto con la FAO, de Naciones Unidas, ¿no? Los gobiernos regionales, para volver a interpretar o quizás recoger o actualizar, ¿cierto?, esta aproximación hacia el mundo rural y campesino sobre sus habitantes, y en particular, de 100 personas por localidad, 100 personas te decían, ¿sabe qué? Estoy pagando lo mismo que se paga en una comuna de altos ingresos y mi servicio es pésimo. ¿Por qué si yo vivo en el mundo rural estoy pagando lo mismo? ¿Por qué mi servicio es tan malo? A mí no me cobran menos, ¿no? A mí no me cobran menos por vivir donde vivo. Me cobran lo mismo, pero no tengo a quién llamar. Cuando tengo alguna discontinuidad del servicio, tardan en llegar.
¿Por qué el mundo rural sigue tan rezagado? Y desde el punto de vista de ese usuario, tiene toda la legitimidad, ¿no?, de tener esa aproximación porque es su experiencia, ¿no? Y eso tiene que movilizar nuevos modelos de desarrollo más anclados desde el desarrollo de infraestructura neutra, abierta, en donde sobre esa infraestructura se puedan prestar muchos más servicios de los que hoy día se prestan. Hay que articular y desatar un ecosistema de cooperativas, tanto eléctricas como de Internet, que faciliten, ¿cierto?, esta proximidad con el usuario final en estos territorios. Uno habla muchas veces de este tema de las cooperativas de Internet, o habla, ¿cierto?, de generar nuevos modelos, y la mayoría de las veces como que te miran un poco raro y dicen, bueno, como que eso es contra mercado. No necesariamente, para nada, ¿no? Ustedes bien saben que los países, cuáles son los países que más cooperativas eléctricas y de Internet tienen en el mundo, son precisamente los más abiertos al mercado. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, son países, ¿cierto?, que han diseñado un modelo donde hasta la última persona que vive en último rincón, ¿cierto?, de su país tenga la misma calidad y experiencia de usuario que una persona que viva en los sectores urbanos. Por tanto, si tú centras la estrategia de conectividad en la persona, tú te vas a dar cuenta, ¿cierto?, que es necesario cambiar ese paradigma y desatar nuevos ecosistemas. Hay que fortalecer la institucionalidad y los modelos de gobernanza. Hay un reclamo permanente cuando uno aborda la ruralidad, y uno lo constata conversando con las personas. Tú dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a implementar un piloto. Tú dices, mira, ¿sabes que ya no estamos en condiciones de abordar la ruralidad como si fuesen pilotos, ¿no? Los pilotos tienen una particularidad, ¿no?, que cuando tú lo inicias, pones toda la carne o todo tu recurso, toda tu envergadura, ¿cierto?, en que ese piloto resulta bien. Pero ese piloto tiene fecha de término y fecha de inicio, ¿no? Y cuando dejan de ser pilotos, la experiencia nos dicen es que es muy difícil sostener toda esa envergadura para sostener los proyectos. Y más encima, si tú cuando vas a un territorio rural y dices, ¿sabes qué? Vamos a implementar un piloto para ver cómo mejoramos la comunicación y la conectividad digital en su territorio. Claro, los vecinos, ¿cierto?, te dicen, ya no estoy para piloto. O sea, tengo los mismos derechos, tengo los mismos deberes, necesito, ¿cierto?, soluciones sostenibles y sustentables durante el tiempo. Por tanto, hay que cambiar también ese paradigma de cómo se aproxima uno al mundo rural, ¿cierto? Hay que cambiar el concepto, hay que cambiar la terminología, hay que aproximarse, ¿cierto?, más empáticamente, más etnográficamente, y presentar soluciones conjuntas. No es viable solamente hoy día que una sola institución intervenga, sino que tiene que ser parte de un modelo de desarrollo. Desarrollar habilidades y competencias digitales, sin duda, ¿no? Eh, no es posible, ¿cierto?, que desde noviembre, cuando se liberan los códigos, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, ¿cierto?, por ChatGPT, y la irrupción, ¿cierto?, de estos códigos abiertos y de la inteligencia artificial sea tan abrumadora. Cuando tú vas al mundo rural campesino, te encuentras con el siglo XIX. Y eso es una diferencia estructural en la calidad de vida y en la progresión y el desarrollo de estas comunidades, ¿no? Los territorios rurales todavía tú ves mucho analfabetismo. Muchas veces estás viendo muchas personas, grupos etarios mayores que se están quedando en el campo, que para hacer un trámite o relacionarse con el Estado tienen que acudir a su sobrino, a su hijo, que ya no viven con ellos, sino que tienen que esperar que ese hijo tenga tiempo para poderle ingresar la clave única, en el caso chileno, y poder prestarle algún tipo de servicio o ver si es beneficiario de alguna prestación por parte del Estado. Por tanto, se está perpetuando, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos esta desigualdad digital, porque no es solo una brecha, sino que es parte estructural del modelo de desarrollo. Los gobiernos, cuando lo hacen de manera seria y abordan la infraestructura digital para el desarrollo de la ruralidad, lo están haciendo no solamente, como decía anteriormente, desde el punto de vista del regulador, sino que están siendo gestados, gestionados, incubados, desatados, desarrollados por los ministerios de Agricultura. Y así lo está haciendo Estados Unidos con su Departamento de Agricultura, y una de las principales o de las primeras políticas públicas que hace Biden cuando ingresa a su gobierno es decir, ¿sabe qué? Tengo aquí $1 billón para infraestructura, para desatar, ¿cierto?, el modelo de transformación digital en el mundo rural. Lo mismo se hace en el Reino Unido,
en Nueva Zelanda, en países que han comprendido, ¿cierto?, eh, que la forma de abordarlo es a partir de los territorios y de los propios ecosistemas rurales. Cuando tú ves, a propósito de lo que yo le decía en un comienzo, sobre la estructura de la conectividad en Chile, ¿cierto?, en materia de acceso, penetración, uso y adopción, sin duda que hay buenos datos en nuestro país, pero cuando tú haces, ¿cierto?, esta desagregación de los datos, tú te vas encontrando que aunque la mancha se vea pequeña, cada mancha es un universo. Por tanto, si tú tienes todavía lugares que no están con acceso a Internet, tú te vas a lugares que están absolutamente apartados y aislados, ya no solamente con la conectividad que implica las características geográficas de Chile, sino que también, ¿cierto?, muy aislados, ¿cierto?, de lo que significa estar fuera de ecosistema que cada vez avanza con mucha más velocidad. El organismo técnico en todos nuestros países cuentan con la información desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que le reporta el operador del servicio, ¿no? Puede comprometer regulatoriamente, ¿cierto?, cuáles son sus manchas de servicios, sus manchas de cobertura, dónde están esos servicios, pero eso muchas veces tienen esa tensión o esa contradicción con la ruralidad. No es lo mismo una antena 4G en un cerro cuando la población vive detrás del cerro, ¿no? O debajo de la antena, o no tiene línea vista, o justo está debajo de un valle. En fin, hay muchas particulares, ¿cierto?, topográficas, sobre todo en el mundo rural, la dispersión, ¿cierto?, de donde viven los habitantes, están muy alejados de los centros urbanos. Por tanto, más allá de la propia aproximación que tenga la mancha de cobertura técnica, es necesario, ¿cierto?, que el regulador comprenda que esa información tiene que estar disponible para que otros servicios del Estado, fundamentalmente desde el punto de vista de la política pública, Ministerio de Agricultura, instituciones que trabajan con créditos en el mundo rural, instituciones que trabajan, ¿cierto?, con el mundo ganadero, con el mundo vitivinícola, con el mundo apícola, con el mundo salmonero, en fin, con todo el ecosistema productivo que se gesta en el mundo campesino, tengan esta información precisamente para mejorar no solo los grados de inclusión social, sino que también para mejorar el ambiente tecnológico y productivo de esos territorios. En materia de conexiones fijas en Chile hay un aumento progresivo, ¿cierto? En Chile hay más de 7,6 millones de hogares, hay prácticamente 4 millones y medio que tienen algún servicio de conexión fija al hogar. De esas 4 millones y medio, hoy día deben ser casi 3 millones de conexiones fijas son de banda ancha FTTH, es decir, de fibra óptica al hogar, pero la brecha es que todavía quedan, ¿cierto?, 3 millones de hogares sin ningún tipo de conectividad ni acceso a Internet como hogar, ¿cierto?, comunidad física fija, estática, y que ese 3 millones fundamentalmente están en los sectores rurales y campesinos de Chile. Cuando uno hace una aproximación, ¿cierto?, más particular en nuestro país y se va a regiones agrícolas, campesinas, rurales, ¿cierto?, agrícolas, se va dando cuenta de que son territorios que presentan su propia complejidad, que hay infraestructura disponible, pero que esa infraestructura muchas veces no se lee, ¿cierto?, en la proporción que tienen que ser las estrategias de desarrollo. Es importante, ¿cierto?, que las estrategias de desarrollo digital estén contempladas, ¿cierto?, dentro de los modelos de desarrollo de los propios localidades. Si no, no tiene mucho sentido el disponibilizar más infraestructura si no es junto o convergente con los planes de desarrollo local. ¿Por qué es importante este tema? En Chile hay ciertos paradigmas que se han ido consolidando. Yo voy a mencionar dos. El primero que tiene que ver con una región que es la más austral del mundo, en donde con la presidenta Bachelet desplegamos el cable de fibra óptica austral, el primer cable, ¿cierto?, financiado, el CAPEX, fundamentalmente por dineros públicos, más de 100 millones de dólares que puso el Estado para conectar la parte más extensa de superficie en nuestro país, pero que para el mercado solamente vivían 400.000 habitantes. Por tanto, 400.000 en la superficie más amplia de nuestro país, claro, hacía muy poco rentable, ¿cierto?, los modelos de inversión. Por tanto, el Estado chileno dijo, ¿sabe qué? Yo voy a poner ese dinero, voy a generar un modelo de infraestructura abierta, neutral, y usted móntese sobre esta infraestructura y preste los servicios al cliente final.
Bueno, eso ya pasó hace un par de años, pero tenemos hoy día Punta Arenas, esta región, Punta Arenas, de la región de Magallanes y Antártica chilena, que tiene 4 provincias. Esas 4 provincias están hoy día con 5G. La región más austral del mundo tiene sus 5 cabeceras provinciales con servicios 5G. En Chile, como ustedes bien saben, ¿cierto? En la licitación de 5G que se hace, el modelo chileno, el Beauty Contest, copiado por Brasil, incubado entre Chile y Japón, en donde tú disponibilizas este bien nacional de uso público, ¿cierto? Y como contraprestación, en el proyecto técnico, tú vas a las localidades que te interesan comercialmente y el oferente, ¿cierto?, tiene la obligación, además, de cubrir zonas que no son de interés comercial. Entonces, tú vas a una localidad urbana, pero también tienes que ir, en este caso, a comunidades que para el mercado no sean atractivos, como condición que estás ocupando este bien nacional de su público. Es un modelo que funcionaba perfecto. Hace poco tiempo se hizo una variación y se recaudó por la licitación 5G. Pero más allá de ese hecho particular, el modelo en sí mismo, como fundamento, buscaba precisamente que fuese la propia industria la que pudiera ir a atacar, ¿cierto?, estos recursos y no fuese el Estado, ¿cierto?, que a través de subasta de mucho dinero y el fisco, en definitiva, ¿cierto?, tuviera un fin más recaudatorio que de inclusión digital. Y en ese modelo, Punta Arenas, como les decía anteriormente, fue formando hoy día un ecosistema. Entonces, es un ecosistema en una región donde hay una infraestructura habilitante. ¿Qué ha permitido esa infraestructura habilitante? En el diseño estratégico de desarrollo de Chile hay una industria que se ha ido consolidando como la gran vertical que va a desatar ciertos grados de desarrollo similares a la que tuvo nuestro país en materia de cobre, ¿cierto? Que es la industria del hidrógeno verde. Cuando tú dices, ¿por qué una industria está interesada, además de las condiciones geográficas, de desarrollar, ¿cierto?, esta energía renovable en el sur de nuestro país? Es porque la industria también entiende que está la infraestructura digital habilitante para que eso ocurra. Es decir, tú hoy día tenías una región que tenía un puerto, hoy día en menos de 3 años va a tener 3 puertos. Tú tienes una industria que va a ser la gran infraestructura de datos en nuestro país, en materia de ciencia, en materia de investigación antártica, la propia hidrógeno verde, la industria turística, la industria logística, en fin, tú te das cuenta que descentralizar el modelo de desarrollo en términos de entender, ¿cierto?, lo rural también como una oportunidad de desarrollo, no solamente, ¿cierto?, con el paradigma que tiene que ver con el paradigma romántico de entender la realidad, sino como espacio de desarrollo futuro y de inclusión. La región de Magallanes en particular, un ejemplo a nivel global, de cómo la región más austral de nuestro país, la región más austral del mundo, entendió que tenía posibilidad de desarrollo si construía esta infraestructura digital habilitante. Eso es un ejemplo que te marca un antes y un después de cómo se tiene que descentralizar, ¿cierto?, y generar poder en el diseño de las regiones en materia de desplegar estas políticas de inclusión donde lo digital y la transformación digital es fundamental. Otro ejemplo que tiene nuestro país tiene que ver con cómo algunos municipios, por ejemplo, urbanos, que han generado modelos de desarrollo o de despliegue 5G, han desarrollado el GovTech, ¿cierto? Todas estas soluciones innovadoras en materia del mundo privado, llevado al mundo público, ¿cierto? Para solucionar problemas comunes. Por tanto, hay un ecosistema que no es todavía de la robustez que uno quisiera, pero sí que se han desatado. Y necesariamente el Estado tiene que ser el que desate todos estos procesos, porque fundamentalmente el Estado cumple un papel en estas localidades que necesitan mayor presencia. La ruralidad en Chile es prácticamente de todo el país, la superficie, ¿cierto?, es del 83% de comunas rurales, y en particular lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, liderado por su ministro y pues por todo el ecosistema del Ministerio de Agricultura, tiene que ver con, bueno, bajemos la pelota, ya tenemos la definición teórica, ya tenemos la definición de que esto es un tema transversal importante. Yo les decía en un comienzo de la conversación que esto no necesariamente estaba dentro del etos del mundo que ha trabajado históricamente con el mundo campesino. Lo digital era como marginal, hoy día es incomprensible no tener esta infraestructura habilitante para todo, desde el trámite hasta hacer innovación tecnológica para controlar la calidad del agua y la temperatura, ¿cierto?, o la calidad del suelo. En fin, ayer, por ejemplo, hablábamos sobre
la telemedicina de los alimentos. Pero a propósito de que estaba el director regional de Línea, que es un centro que el ministerio tiene a propósito de la innovación tecnológica, y cómo, cierto, se ha tenido que ir también mejorando ciertos cultivos a propósito del cambio climático, ¿no? Que cultivos que se daban con ciertas características en un lugar y que hoy día necesita ciertas condiciones diferentes, lugares diferentes, condiciones ambientales distintas, y tú ves la trazabilidad de ese producto final, tanto de la papa o de la cereza o del berry, y que tú necesitas precisamente generar toda esa información en la nube para que en ese mismo tiempo otra persona de un laboratorio te esté certificando, que te esté testeando. Entonces, ayer los propios profesionales, pero lo que usted me está diciendo, esa es la telemedicina de los alimentos. Claro, hemos hablado, ¿cierto?, de la telemedicina de las personas, pero también en el mundo rural tú necesitas, ¿cierto?, que información en tiempo real, tú necesitas hacer buen uso de todos los servicios digitales asociados, aplicaciones, apps, ¿ah?, pero con un propósito. Entonces, el Ministerio de Agricultura dice, ¿sabe qué? Nosotros vamos a poner esto en el eje de nuestra acción a propósito de la transición verde, de la soberanía alimentaria y de la digitalización y transformación digital del mundo rural, y veamos cómo estamos en estas comunas que yo le decía anteriormente, de esta gran proporción. Entonces, junto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y un ecosistema amplio de la institucionalidad pública, nos pusimos a trabajar en detalle la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Desarrollo Rural, Desarrollo Regional, perdón, más las instituciones asociadas del Ministerio, ODEPA, INDAP, INEA, y las gobernaciones regionales, y seleccionamos un total de comunas que presentaban ciertas condiciones de ruralidad y zonas de rezago, ¿no? En la primera etapa seleccionamos 18 comunas, esta unidad básica territorial que tiene nuestro país administrativa, que son comunas rurales rezagadas. Y fundamentalmente son comunas muy rurales, muy apartadas de los centros urbanos, y que están muy desestructuradas en materia de desarrollo. Luego le fuimos agregando más componentes de interés turístico, de que personas iban a ver en San Pedro de Atacama, que por ejemplo, que es uno de los lugares más visitados en nuestro país, que está el desierto más árido del mundo y que concentra mucha atención global en materia de tránsito turístico, pero que no tiene necesariamente todas las condiciones habilitantes de infraestructura. Por ejemplo, en esos territorios están concentrados los mayores observatorios del mundo, es decir, donde más datos se generan del planeta están precisamente en estos territorios, y que esa infraestructura de datos tiene que estar a la par con la infraestructura digital y por tanto también con la estrategia de desarrollo de esa región, porque eso desarrolla turismo, eso desarrolla actividad turística, actividad productiva, ecosistemas particulares de trabajo laboral, en fin. Por tanto, va desatando si uno lo mira de manera convergente. Luego seguimos, ¿cierto?, profundizando, detallando más variables con ciertas características del mundo rural, también muy convergente con las necesidades de los territorios. Luego zonas un poco más conurbanas o donde ya prácticamente la urbanidad se mimetiza con la ruralidad. Eh, y en resumen, el plan de desarrollo digital, este ecosistema agrícola, detectó o levantó 96 comunas en el territorio chileno, que son rurales, que son rezagadas, que tienen alto interés turístico, económico, productivo, y que dentro de esas 96 comunas hay más de 492 localidades que presentan mala, nula calidad de servicio o acceso a Internet. Entonces tú dices, claro, lo que hablábamos en un principio, tú, de los buenos datos agregados, en el momento que tú desagregas, te vas encontrando, ¿cierto?, con estos pequeños universos, pero que en sí mismo te presentan un desafío. Eh, la agenda del plan de banda ancha rural de este ecosistema contempla resolver los problemas en un margen de tiempo acotado a más de 40.000 personas que habitan estos territorios, que tienen problemas de postas, es decir, pequeños lugares de atención primaria de salud, escuelas rurales, que hoy día prácticamente también hay mucho tránsito. En Chile van quedando muy pocas escuelas unidocentes, que te van presentando también otros desafíos desde el punto de vista de las competencias y de las habilidades digitales. Tú tienes profesores en el mundo rural que
te enseñan todas las ciencias, desde matemática, castellano, ciencias sociales, ciencias naturales, un profesor que tiene permanentemente actualizado, ¿cierto?, en los cambios curriculares, pero ese profesor además tienes que actualizarlo digitalmente, ¿no? Tienes que generar las condiciones para que esté permanentemente construyendo nuevos diseños en la malla curricular, pero sobre todo también la presentación de sus contenidos, ¿no? Porque ahí hay mucho margen, ¿no? En que hay eh, mucha currícula, pero la presentación de ese contenido sigue siendo del siglo XIX, ¿no? Mientras tú estás consumiendo, tienes una estética del consumo digital, el profesor sigue presentando esos contenidos en recipiente o en paradigmas, ¿cierto? Que para las nuevas generaciones son de muy baja comprensión. En particular, la región de Ñuble, en el centro de nuestro país, presenta los peores indicadores, desafortunadamente, en materia de acceso, penetración, uso y asequibilidad, es decir, el presupuesto mensual destinado para contratar algún servicio digital. En promedio, Naciones Unidas, como ustedes saben, dicen que los servicios de comunicaciones no pueden representar más allá del 2% de per cápita por hogar. Desafortunadamente, si tú lo llevas a un hogar. Entonces, en este diseño, que hemos ido de lo más grande a lo más particular y en específico, este plan de banda ancha rural se está desplegando en su primera fase, fase cero, fase uno, en una región en particular, en la región de Ñuble, que está en el centro sur de nuestro país, que presenta desafortunadamente peores indicadores de conectividad en materia de acceso, penetración, uso y asequibilidad. Como ustedes bien saben, el presupuesto mensual de per cápita por hogar en materia de telecomunicaciones no puede exceder, según Naciones Unidas, más allá del 2% de tu ingreso. Desafortunadamente o afortunadamente, desde el punto de vista de que se mire, hoy día tú tienes planes de datos móviles prácticamente en todos los miembros de tu hogar, tus 2 hijos, tus 3 hijos, tu mamá, tu papá, en fin, la mayoría de los miembros del hogar cuentan, y además de eso cuentan con un plan fijo, es decir, hay un ecosistema de ingresos, ¿cierto?, que cada vez va penetrando en los integrantes de tu hogar, y ahí desafortunadamente la expectativa de la experiencia del usuario y de la calidad del servicio, ¿cierto?, tiene que estar a la par, ¿cierto?, con esa inversión que están haciendo las familias. En particular en la región de Ñuble, que es la región, una de las más rurales del país, las más dentro de las tres más agrícolas, tiene unas condiciones, ¿cierto?, que hacen que sea prioritaria. Desafortunadamente fue una región en Chile que en el verano de 2023 sufrió uno de los mayores siniestros, catástrofes en materia de incendio. Fue prácticamente de las comunas más del 50% afectada por los incendios forestales, y que dejó a la región en particular, ¿cierto?, muy débil en comparación a las demás y muy necesitada, ¿cierto?, de proporcionar esta infraestructura habilitante, no solamente digital, sino que infraestructura vivienda, infraestructura de nuevos negocios, infraestructura, ¿cierto?, una región que necesariamente debe volver a pararse en el corto tiempo. Y lo digital, tanto para el Ministerio de Agricultura como para el gobierno regional de esta región en particular, es parte de las tres necesidades que expresaron del primer minuto los habitantes de esta región. Necesitamos volvernos a parar, necesitamos volver a tener casas que fueron incendiadas, por tanto el proceso de reconstrucción parte en un proceso que tiene que ver con la reconstrucción de vivienda, necesitamos volver a tener una actividad productiva y necesitamos internet. Aunque tú dices, mira, sabes que esto, como le decía anteriormente, esto estaba dentro de algo importante, hoy día es la tercera necesidad que apareció en todo el levantamiento de información por parte de quienes sufrieron eh, este desastre. Entonces, hay un modelo de intervención que se está incubando, se está desarrollando, participativo con las propias localidades. Son 7 comunas eh, de beneficiarios que nosotros le llamamos en Chile, que es la unidad básica productiva local rural, que son las agrupaciones familiares campesinas, AFC, su sigla en nuestro país, que es atendida por una institución relacionada con el Ministerio de Agricultura, que es el INDAP, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que atiende, le da servicio técnico, asesoría técnica, asistencia técnica a este pequeño mundo rural campesino que está dentro de los quintiles más pobres de nuestro país, y que son el objeto de usuarios beneficiados de esta primera fase del modelo de plan de banda ancha rural. Son 300.000 personas que nosotros esperamos en régimen poder presentar una inclusión digital
significativa, es decir, con los 4 componentes que tienen este lineamiento y que tiene que ver fundamentalmente en esta fase de identificación de necesidades, de identificación de territorios, de identificación de infraestructura disponible para desplegar infraestructura digital de todas las soluciones posibles, desde FTTH, soluciones móviles, soluciones satelitales, soluciones de cooperativas, soluciones que los propios vecinos puedan plantear. Una nueva generación de asociación público-privada. Como ustedes bien saben, en Chile, del 100% de la inversión en telecomunicaciones, el 99% es privada. Es un mercado dinámico, de alta competencia, donde el Estado participa con 1%, por tanto, cualquier intervención en esta materia tiene que hacerse como condición con el sector privado, un sector privado, ¿cierto?, que puede ser de las grandes corporaciones, pero también un sector privado local, emergente, con ciertas características que se puedan desatar nuevos mercados, y con instrumentos particulares según las necesidades. En Chile no existe el subsidio a la demanda como tal. Como ustedes bien saben, en Chile existe el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es un fondo abierto que financiado por el Estado, que financia infraestructura abierta, o sea, infraestructura digital a la oferta, y no hay instrumentos de subsidios a la demanda. Lo que se está conceptualizando hoy día en el Ministerio es precisamente tener el primer instrumento de subsidio a la demanda en materia de servicios digitales. ¿Cómo así? Porque esta arquitectura de INDAP, que trabaja precisamente con el mundo rural campesino, tiene una arquitectura institucional, una arquitectura financiera, y que te permite a ti llegar con ciertos beneficios directos al usuario final, tanto para el forraje de los alimentos, es decir, alimentación necesaria para los alimentos, material técnico, que va desde un tractor hasta una máquina para cosechar, y también el componente digital. Por tanto, lo innovadora también de este modelo es que vas a contar con instrumentos de bonificación a la demanda, que hasta el día de hoy en Chile no existían. Fundamentalmente, la intervención tiene que ver con estos 4 componentes, ¿cierto?, de la comunicación significativa, sostener un uso regular de Internet, contar con los parte de los usuarios, ¿cierto?, de dispositivos apropiados, adecuados, que tengan los datos y la capacidad suficiente para las necesidades que tienen, no solamente de comunicación, sino que desde el punto de vista del propósito de una actividad productiva, y que cuente con la velocidad adecuada y con el presupuesto mensual necesario. Lo que nos hemos planteado en esta primera fase, ¿cierto?, es que sea una intervención no piloto, sino que sustentable y sostenible. Es decir, esto va a requerir inteligencia, pero una inteligencia que sea sostenible y replicable en tiempo real, podríamos decirlo. No estamos pensando en una intervención piloto que tenga mucho conocimiento, después la gente que sin conducta, es decir, vinieron todas estas instituciones y mañana ya no están, que un poco la decepción, ¿cierto?, que tienen muchos usuarios de que el Estado ese no está, llega, recoge información y nunca nadie más le da ese feedback, nunca más le da esa devuelta, que sea un proyecto de un inicio sustentable al proyecto, que permita aumentar de manera sostenible la cobertura y acceso a Internet en la área de influencia de la iniciativa, aumentar el uso de la tecnología a propósito de esta infraestructura digital habilitante, que sobre esa infraestructura se disponibilicen nuevos servicios y tecnología, pero con un propósito, es decir, que esta infraestructura le permita mejorar su calidad de vida en materia de comercializar nuevos productos y servicios por parte de estos pequeños empresarios de turismo rural, de agricultura familiar campesina, que les permita aumentar su competitividad, que le permita incursionar con mayores herramientas dentro de la economía digital. Paralelamente, se le está pidiendo a la industria, al proveedor del servicio final, que también entienda las condiciones de este mundo rural y pueda presentar planes diferenciados, no con ellos planes diferenciados en materia que sea distinto en calidad o experiencia al mundo urbano, sino que por el contrario, sino que se ajuste a las necesidades de estas particulares territoriales, en donde Internet tiene que tener la solvencia y la sostenibilidad, disponibilizar bienes nacionales de uso público para precisamente generar más espacios para desplegar infraestructura, para que permitan mejor conectividad, en fin. Ahí esta nueva generación de asociación público-privada también es un modelo que se hace necesario para abordar el mundo rural. También estamos pidiendo, ¿cierto?, a instituciones como la FAO o como UNICEF,
que también adecúen ciertos programas que ellos tienen en el formato de la intervención o del trabajo en el mundo rural. Capacitar a un docente en materia de habilidad y competencias digitales es muy distinto en un colegio técnico rural o un liceo agroindustrial o en una escuela rural que hacerlo, ¿cierto?, en otro establecimiento. Entonces también ahí hay una bastante conversación con todo el ecosistema, tanto académico, tecnológico, de infraestructura. En particular, nosotros apostamos desde el punto de vista del Ministerio de fomentar esta infraestructura neutra, abierta, que permita llegar con la infraestructura lo más cerca del usuario y generar competencia y que haya muchos más actores, muchas más veces, ¿cierto?, más cerca del usuario. En fin, hay mucha experiencia en el mundo, pero la diferencia es que no se está haciendo desde el punto de vista del organismo técnico, sino que es un partner fundamental, necesario, imprescindible la relación con el mundo técnico que regula el sector, sino que fundamentalmente con las personas que habitan el territorio. Yo creo que esa vuelta de tuerca en términos de comprender nuevamente el mundo rural, sus nuevas dinámicas, sus nuevas narrativas, sus nuevas formas de relacionamiento, va a hacer que este proyecto, en definitiva, cuando hablemos del desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo rural y para qué sirve, tengan un nuevo sentido y un nuevo propósito. Muchas gracias.